Muy bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Vamos a empezar la cátedra del día de hoy. Estamos en la sesión número 2. Nuestro tema de hoy es persona y familia. Vamos a empezar esta sesión desarrollando este tema fundamental dentro de nuestro Código Civil. Y vamos a hablar un poco al respecto, pero previamente ustedes ya saben nuestra frase del día. La vida es una lucha constante, lo señalaba Sócrates. Ahora, ¿por qué va relacionada esta frase de la fecha? ¿Por qué? Va en razón al concebido y lo vamos a ver a continuación. El concebido va a ser un sujeto de derecho que puede ser causal de derechos y obligaciones, pero su aplicación normativa está sujeta pues a que nazca vivo. Entonces, por ello es la frase del día. Los sujetos del derecho que protege nuestro Código Civil está regulado en distintos artículos, pero se los estoy haciendo en un resumen. El concebido está regulado en el artículo 1, la persona natural también y en adelante, la persona jurídica en el 77 y en adelante, organizaciones no inscritas de personas desde el 124 al 133 del Código Civil, comunidades campesinas y nativas de entre el 134 al 139, y la sociedad conyugal que para muchos ponentes pues no les resulta tan pertinente, pero está regulado, pues, ¿no? Desde el 287 al 294. Es más, no lo ven tampoco como un sujeto de derecho, pero va más allá al debate doctrinal. El sujeto de derecho es producto de la humanidad y surge con el objetivo de atribuir prerrogativas, los famosos derechos que estaba comentándoles hace un momento, y los deberes, que son también las obligaciones a la persona humana y diferenciarla de los no sujetos de derechos, como los animales no humanos. Ahora, muchos me van a comentar, doctor, pero ahora ya está esta norma, ¿no? Que protege los derechos de los animales. En efecto, pero para nuestro Código Civil actualmente, pues no siguen siendo, tienen una tutela diferenciada, o sea, no los reconoce aún como sujetos de derecho. ¿Qué más? La norma señala en el artículo 1 la definición del concebido. Estoy seguro que cuando han llevado su cátedra de Derecho Civil, muchos han visto distintas teorías del nasciturus, luego del concebido como parte integrante de la madre, o al concebido por unión de gametos o por implantación del óvulo, que son las teorías que son un poco más atinadas para nuestra legislación y que el legislador de nuestra norma civil ha tenido a bien, pues, no prestarle más atención. ¿Qué dice el artículo 1? Dice, la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento y mírese con énfasis esta última descripción de esa línea, desde su nacimiento. Es decir, desde este momento ya te está dando la concepción de que tiene que nacer, tiene que existir. La vida humana comienza con la concepción, el concebido sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Mírese, nuevamente aquí, en el último párrafo, nos señala de que tiene que tener esta condición. Otra vez nos dice que su condición es de que nazca vivo. Pero además también te pone otra condición en el segundo párrafo cuando te dice, el sujeto el concebido es sujeto de derecho para todo y cuanto le favorece. O sea, no puedes tú generarle desde que nace pues una obligación que no le va a favorecer. Por eso siempre te da la norma esta prerrogativa de que el concebido es sujeto de derecho, pero para todo y cuanto le favorece. Puede heredar, puede haber sido pues no sujeto de una herencia o un contrato de usufructo en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Es la vida humana intrauterina, nos señala la primera teoría.
aún no nacida, ya que es la vida humana individualizada desde el instante mismo de su concepción, o sea, a partir de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Esta es nuestra primera teoría. Además, pues no, más adelante se va a ver que existen diversas teorías para fijar cuándo aparece el concebido, cuándo aparece este famoso naciturus, que lo señalaba pues el derecho romano, el famoso naciturus, el que está futuro de nacer. Y entre ellas, como les comentaba, pues no están las dos más importantes, que es la unión de gametos, cuando se fusiona pues el óvulo y el espermatozoide, y por la implantación en el óvulo, ocurridos pues o pasados ya 14 días. La persona natural. La persona natural es el hombre ya nacido, susceptible de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Se trata de individuos de existencia real, una existencia tangible, consciente y autónoma, sujetos de derecho frente a la ley. Todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, tiene que reunir pues no los siguientes atributos. Para nuestra legislación, Aarón, hacia tu pregunta, ¿desde cuándo es sujeto de derecho? Para nuestra legislación es desde la concepción. Por eso nos señala el concebido. Ahora, le señalaba que es todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea la edad, sexo, estirpe o condición, tienen que reunir estos atributos. ¿Cuáles son estos famosos atributos? El nombre, el domicilio, la capacidad jurídica, el estado civil y la nacionalidad. Estas, estos atributos tienen que cumplirse pues para que esta persona natural pueda ejercer sus derechos y para que pueda contraer obligaciones. A lo mejor ustedes han visto pues no algún caso, sobre todo esto se daba años atrás en los 60, 50, 70, que de repente pues en los pueblos inclusive ni siquiera se llegaban a inscribir las partidas de nacimiento, porque si ustedes recuerdan, en esas épocas las inscripciones no se hacían directamente en RENIEC, se hacían a través de la iglesia. Y muchas personas, pues, inclusive que tampoco iban a la iglesia, tampoco registraban. Por eso en su oportunidad había mucha población que no tenía un nombre. Ahora, doctor, pero sí tenían una identificación, sí se les decía por un nombre, pero este nombre pues no estaba registrado y al no estar registrado no podía pues ejercer derechos ni contraer obligaciones para la norma, pero en la vida real pues no, por contratos verbales sí se podía. Son excepciones, ¿no? Que encontramos en la vida cotidiana. El domicilio, ¿por qué es importante el domicilio? El domicilio es importante como un atributo para poder pues no tomar conocimiento y poder ejercer nuestro derecho a la tutela jurisdiccional, a poder contradecir, a poder que nos pueda llegar alguna notificación. Entonces, necesario el domicilio, ya sea en sus diferentes funciones, ya sea domicilio real, físico, moral, etcétera. La capacidad jurídica es un tema también, todos estos temas los vamos a hablar más adelante, solo es una pequeña entrada. La capacidad jurídica también es importante porque va a ser dividida, pues, no en la capacidad de goce y en la capacidad de ejercicio. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la capacidad de goce y la de ejercicio? La capacidad de goce es la con la que contamos, es la intrínseca, y la de ejercicio es de poder, pues, hacerla valer, de poder materializarla. El estado civil, que es la condición para ver si hemos contraído alguna obligación con otra persona de distinto sexo, porque recordemos pues no que nuestra legislación aún lo mantiene de esa manera, todavía no ha otorgado el matrimonio con personas del mismo sexo. La nacionalidad, el hecho de, pues, de que hayas nacido en territorio peruano, te otorga automáticamente pues la nacionalidad peruana. Ahora, doctor, pero mi papá es americano, entonces puedes, nuestra legislación
te otorga pues esa facultad de tener una doble nacionalidad. La persona jurídica, doctores. El artículo 77 del Código Civil nos comenta un poco de cómo inicia la persona jurídica y nos señala que la existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley. Ahora, ¿cuál es el registro respectivo? Va a depender, pues, ¿no? De qué tipo de persona jurídica vaya a ser la que se vaya a inscribir. Por lo general, pues, ¿no? Cuando hablan de empresas, estamos hablando de la inscripción en registros públicos. Es un ente de derecho que se crea con el objetivo de que los seres humanos se organicen para alcanzar ciertos fines o buscar obtener un interés en común. Lógicamente que cuando una persona se asocia, lo puede hacer pues no con un fin, lo hace en realidad con un fin. Recuerden lo que hablábamos la sesión anterior, señalábamos pues no que todo este mundo gira por intereses. Y cuando esta convicción de intereses la tiene más de una persona con la cual uno encuentra pues no esa determinada confianza para poder acoplarse y poder pues no instituir una persona jurídica, entonces esas mismas van a juntarse para poder crear y determinar ciertos fines, ya sea pues no fines de lucro o fines pues no estrictamente que no tengan lucro. Podríamos hablar de una asociación, una fundación, un comité, etcétera. De derecho público, aquellas que representan a la autoridad en funciones administrativas, cualquier institución pública. Muy bien, entonces sabemos entonces que existen personas jurídicas de derecho público y estamos hablando pues de instituciones públicas. Significa entonces pues no que el Poder Judicial, que el Ministerio Público, que la SUNAT, que cualquier otra institución pública, Policía Nacional del Perú, algún centro de salud, etcétera, etcétera, también es una persona jurídica de derecho público y que tiene sobre sus propios fines funciones de administrar y de administrarse. De derecho privado, ¿cuáles son las personas jurídicas de derecho privado, doctor? Son aquellas que dependen de la iniciativa particular, siendo de dos tipos, lo que le señalaba hace un rato, las que persiguen fines de lucro o las que no tienen fines lucrativos. Las que tienen fines de lucro, ustedes las van a conocer muy bien, son empresas en sus distintas representaciones, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, una IRL, una sociedad en comandita, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas jurídicas que no tienen fines de lucro, vamos a hablar aquí de la asociación, de la fundación y del comité, que las vamos a desarrollar lógicamente también. Las organizaciones no inscritas de personas. Este es otro sujeto de derecho que también protege nuestra legislación. La persona jurídica sin fin de lucro que se funda en una ayuda social de solidaridad y con fines altruistas, solidarios, filantrópicos. Doctor, ¿qué es filantrópico? Son obras de bienes para la comunidad. El hecho de que sus fines no persigan lucro no significa de que estas personas jurídicas no tengan producción económica para su administración, mantenerse o costear gastos para sus fines. Por supuesto, porque ustedes cuando vean, pues, no una asociación, una fundación y un comité, ustedes van a ver que mueven mucho dinero, ¿no? Mueven dinero. Ahora, lógicamente, pues, no, este dinero no es con el fin de que los socios o los accionistas o los directores se lo repartan en su oportunidad, persiguen los fines altruistas. Como bien se señala aquí, ellos buscan o bien generar una ayuda social, o bien cumplir un rol de solidaridad ante la sociedad, o tienen fines altruistas de apoyo solidario, ¿no? O filantrópicos, como bien lo señalaba,
que son obras de bienes para la comunidad. La asociación está regulada dentro de nuestro Código Civil entre los artículos 124 al 126. Y se puede definir como el acto en el cual varios individuos convienen en reunirse para realizar un fin común. Es la acción de asociar, comprometiéndose a poner en común conocimientos, actividades o recursos con carácter temporal o indefinido para lograr su fin. Doctor, un ejemplo de asociación, la Asociación Peruana de Fútbol Profesional, la Fundación, regulada entre el 127 y el 129 del Código Civil. Se puede definir como la organización constituida sin fin de lucro que por voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, rigiéndose por voluntad del fundador o por sus estatutos. Puede tener fines benéficos, culturales, etcétera. Doctor, una fundación, la Fundación de Lima, inclusive creado por una persona jurídica, pero con fines culturales. El comité, para su definición, el artículo 130 cita al 111 y al 123 y señala, pues, ¿no?, que el comité es la organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, pero que está dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar para su inscripción en el registro, en documento privado con legalización notarial de la firma de los fundadores. Comité de padre de familia, el famoso APAFA, etcétera. Las comunidades campesinas y nativas, reguladas en nuestro 134 al 139 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 134 del Código Civil? Nos señala, pues, no, una noción y los fines que siguen las comunidades campesinas y nativas. Son organizaciones tradicionales y estables de interés público. Están constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral. Están reguladas por legislación especial. Las comunidades campesinas y la diferencia con las comunidades nativas. ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que las comunidades campesinas son organizaciones que han logrado superar la etapa de desarrollo de la cacería, la pesca, y sus actividades más resaltantes hoy por hoy son la agricultura y la ganadería. Sin embargo, actualmente tienen incorporados nuevas labores como el comercio, artesanía, orfebrería y textilería. Y las comunidades nativas, doctor, son aún grupos nómades que moran en caseríos, quebradas, pueblos, los que trabajan con dueños de fundos, los que viven en reservas, formando agrupaciones libres, constituidos por familias vinculadas por idioma, dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio. La sociedad conyugal, el tema que le señalaba hace un rato. Este tema de la sociedad conyugal, pues no, para muchos doctrinarios aún no debería ser considerado como un sujeto de derecho. Pero es importante de todos modos, pues no, que yo les brinde este plus y lo tengamos a consideración. Regulado, pues, ¿no?, dentro del 287 al 294 del Código Civil, se tiene, pues, que las sociedades de bienes integradas por los cónyuges, en virtud del hecho del matrimonio, cuya administración está encabezado de cada uno de los esposos para el sostenimiento de estos. Pero además tiene que cumplir con características. Una sociedad conyugal, pues, su fuente es el matrimonio civil o religioso, es de contenido patrimonial, es administrado por los cónyuges, es un vínculo accesorio, es la encargada del sostenimiento de la familia. Solamente se forma entre un hombre y una mujer, personas de diferentes sexos. Los que les señalaba hace rato, ¿no? Si bien ustedes, pues, no, por la lectura doctrinal,
y legislación comparada ya han podido observar de que en otras legislaciones, por ejemplo, como la Argentina, la de España, la de Holanda, ya la de los Países Bajos, perdón, ya existe esta legislación, pues, no del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuestro legislador aún no ha aprobado y lo único, pues, no que se mantiene, pues, es como esta vigencia de que para el matrimonio solo tienen que ser personas de distintos sexos. Se determina solamente por motivos taxativamente expresados por ley, que también los vamos a ver a detalle dentro del 333 del Código Civil, las causales para el divorcio. La capacidad, un tema fundamental para poder hacer goce de los derechos y de contraer obligaciones. Se puede definir como la aptitud que tienen las personas para el goce y el ejercicio de los derechos subjetivos que le reconoce el ordenamiento jurídico. El goce y el ejercicio de un derecho constituyen la plenitud de la capacidad de un sujeto de derecho. Separados dan lugar a dos clases de capacidad, lo que les hablaba hace un rato, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce, doctor? También llamada capacidad jurídica. Esta capacidad de goce es la aptitud o la idoneidad que tiene el sujeto para ser titular de derechos y deberes. Concretamente, nuestra legislación en el Código Civil, artículo 3, señala la capacidad jurídica como toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. La capacidad de ejercicio, la capacidad de actuar. Si la capacidad del goce es la capacidad jurídica, la capacidad de ejercicio es la capacidad de actuar. Una es intrínseca a mí como persona y la otra es mi manera de actuar, la aptitud, el comportamiento. Entonces, la capacidad de ejercicio tenemos que es la aptitud, la idoneidad que tiene el sujeto de derecho para ejercitar personalmente sus derechos y de asumir deberes, pero presupone necesariamente que per se, o que propiamente dicho, tenga previamente una capacidad de goce. Significa que yo no puedo tener una capacidad de ejercicio sin previamente tener esta capacidad jurídica o capacidad de goce. La incapacidad. La incapacidad se puede definir como la falta de idoneidad para adquirir un derecho, respecto a la incapacidad de goce o para ejercerla como la incapacidad de ejercicio. Entonces, también existen dos tipos de incapacidad. Estamos hablando de una incapacidad de goce y una incapacidad de ejercicio. El agente incapaz no está en condiciones de concluir un acto jurídico. El acto jurídico realizado por una persona afectada con incapacidad de goce es nulo. Es más, véase que ni siquiera te deja surtir efectos jurídicos. Desde el momento en que tú no tienes goce, no tienes capacidad jurídica, todos los actos, todas las acciones, desde el nacimiento van a ser nulos, jamás van a surtir efectos jurídicos. Pero te señala acá también el último punto, que el acto llevado a cabo por una persona que carece de capacidad de ejercicio será nulo o anulable según la incapacidad sea absoluta o relativa. Entonces, en este último concepto nos señalan dos tipos de incapacidad, la absoluta y la relativa. Y te señala también, pues, ¿no?, la forma de cómo va a ser sancionada. Te señala, pues, que puede ser sancionada de manera nula o de manera anulable. Pero como va a ser de manera respectiva, estamos hablando de que cuando exista una incapacidad absoluta, el castigo va a ser de que sea declarado nulo, de que nunca surtan efectos jurídicos. Pero si existe una incapacidad relativa, entonces
puede ser sancionado con una anulabilidad, es decir, podrían haber surtido efectos jurídicos en su oportunidad. ¿Y la anulabilidad es subsanable, doctor? Por supuesto, en su oportunidad una anulabilidad puede ser subsanable. También lo vamos a ver más adelante en el curso. Incapacidad absoluta, incapacidad relativa conforme el Código Civil. ¿Qué nos dice nuestro legislador al respecto? Nos señala el legislador, pues, en el artículo 43 del Código Civil, que son absolutamente incapaces los menores de 18 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Ah, doctor, pero no es cierto. Yo he visto pues que hay una modificatoria. En efecto, doctores, el decreto legislativo 1384 se derogó en el inciso 2 lo que se encuentra en privados del discernimiento y con ley 2997.3 se deroga el inciso 3 y se crea la ley general para las personas con discapacidad. Pero además te otorga un concepto para el primer párrafo y te señala pues que las personas de 14 y de menos de 18 podrían tener una capacidad relativa cuando ya son padres o ejercen pues no alguno de estos tipos de derechos. Doctor, la incapacidad relativa, ¿qué nos dice el artículo 44 del Código Civil? Señala que tienen capacidad de ejercicio restringida, nótese la diferencia, los mayores de 16 y menores de 18, un poco como lo que les comentaba en la modificatoria del decreto legislativo 1384. Dicho sea de paso, comentaba en la sesión anterior que ha sido para muchos jurisconsultos una problemática la modificatoria de este decreto legislativo 384 por la variación pues de muchos artículos que tenían que ver con la capacidad. Ahora, ¿tienen capacidad de ejercicio restringida? Te da uno. Los mayores de 16 y menores de 18. Los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil, las personas que se encuentran en estado de coma siempre que no se hubieran designado un apoyo con anterioridad. Doctor, ¿quiénes son cada cual? Ya, los pródigos. No creo que les quede duda en aquellos pues que son mayores de 16 y menores de 18 años. Los pródigos son aquellos pues que en su oportunidad han abusado económicamente de su familia o del patrimonio familiar, gastando el dinero de manera irregular, de una manera, pues, por ejemplo, los que se van a esos casinos y gastan todo el dinero y no tienen un control propio y se gastan todo ese patrimonio familiar, ellos podrían ser considerados como pródigos. Los que incurren en mala gestión, vamos a hablar, pues, no de que precisamente podría habérsele otorgado un poder para la representación de una persona jurídica e incurrió en una mala gestión, por ejemplo, pues no llevando a esta persona jurídica a una situación de quiebra. Los ebrios habituales. Los ebrios habituales también no creo que tengan mayor problemática en entender. Los toxicómanos, aquellos pues no que abusan de sustancias toxicológicas, ya sean drogas, ya sean eh, qué sé yo, pues, ¿no? Heroína, cocaína, marihuana, pasta básica de cocaína, etcétera. O algunas otras drogas modernas, ¿no? Por ejemplo, estas pastillas, estas láminas, etcétera. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. La interdicción civil, pues, no está figura para poder controlar a una persona y poder brindarle, pues, no este apoyo y poder ejercer actos de derecho al nombre de este pródigo. Las personas que se encuentran en estado de coma, siempre que no se hubiera designado un apoyo con anterioridad. Todos estos personajes son los que señala nuestro Código Civil en su artículo 44 respecto a la incapacidad relativa. Más adelante vamos a ver, pues,
¿Qué nos señala la modificatoria del decreto legislativo 1384? Que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. ¿Qué nos señala este decreto legislativo 1384 en los artículos 3 y 42 para la modificatoria? Nos señala que toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Nos señala que la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad de ejercicio en igualdad de tienen igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato estábamos hablando de dos tipos de capacidad? La de goce y la de ejercicio. Pero acá esta modificatoria del artículo 3 en su segundo párrafo nos está señalando que la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Más adelante, este mismo decreto legislativo 1384 nos señala pues la modificatoria del 42 respecto a la capacidad de ejercicio pleno y nos señala que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren ajustes razonables o apoyos para la manifestación de la voluntad. Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablábamos hace rato respecto al apoyo? Señala pues no que todas las personas que sean mayores de 18 años y que hayan tenido algún tipo de discapacidad, ahora tienen igualdad de condiciones con todos los demás. Pero para manifestar su voluntad, lo único que requiere son ajustes razonables o apoyos. Este apoyo, pues, no es una persona que va a coadyuvar a poder expresar o manifestar la voluntad de esta persona. Por ejemplo, un ciego sordo, un sordo mudo, ¿ya puede manifestar su voluntad? Por supuesto. Lo único que necesita, pues, no es usar el medio idóneo, ya sea, pues, de manera escrita, por lenguaje de señas, etcétera. Excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerzan la paternidad. Ah, también, doctor, sí recuerdo lo que señalaba hace rato en la diapositiva anterior, cuando señalaba que los mayores de 14 años pueden, pues, tener esta capacidad de ejercicio plena, pero te da dos condiciones la norma para que tú puedas tener esta capacidad de ejercicio plena. Y estas dos condiciones para que tú puedas tener la capacidad de ejercicio plena es o bien, primero, que hayas contraído matrimonio, o bien la segunda es que ejerzas la paternidad. Sí, solo sí, cumpliendo alguno de estos requisitos, podrías obtener, siendo mayor de 14 años, una capacidad de ejercicio pleno. O, como bien lo señala el primer párrafo, cuando puedes manifestar tu voluntad y sufres de alguna discapacidad. El matrimonio. ¿Qué nos señala el Código Civil respecto al matrimonio? El Código Civil nos señala en el 234 la noción del matrimonio. El matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer, legalmente aptos para ellas, y formalizada por sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer vida en común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Ah, muy bien, los que les comentaba hace rato también, si recuerdan, les señalaba, pues, ¿no?, que tiene que haber esa manifestación de voluntad, porque finalmente el matrimonio también es un contrato, es una unión voluntaria, pero te pide requisitos dentro de la misma noción del matrimonio. Tiene que haber una concertación, tiene que haber manifestación de voluntad, tiene que haber concertación.
Miguel Ángel Becerra, doctor, buenas noches. ¿No se ha derogado la posibilidad de que los menores de edad contraigan patrimonio? No, Miguel Ángel, conforme al decreto legislativo 1384 y ese último párrafo te otorga esa capacidad de ejercicio plena. Por ende, sí pueden contraer matrimonio. Ahora, estábamos hablando del contenido del matrimonio. Tiene que existir, pues, manifestación de la voluntad, tiene que estar concertada, tiene que ser entre un varón y una mujer. Ambos tienen que estar legalmente aptos para ella y está sujeta a las disposiciones de nuestro Código Civil. Ahora, también te pide un requisito, te pide el requisito que se tiene que hacer una vida en común. El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad. Ambos tienen mismas consideraciones, mismos derechos, mismos deberes y responsabilidades iguales. ¿Cuáles son los impedimentos, doctor? ¿Cuándo no se pueden casar? Lo que señalaba hace rato, y bien la pregunta del doctor. El artículo 241 te señala pues los impedimentos absolutos. No pueden contraer matrimonio, uno, las personas menores de 18 años de edad. Si bien es cierto, esta es la norma, hay que tener presente pues no la norma especial, la norma derogatoria, la norma que te da esa excepcionalidad, que es el decreto legislativo 384. Entonces, por ello, sí se puede, sí pueden contraer matrimonio. ¿Qué te dice el inciso 2? Las personas con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en el 44, numeral 9, en tanto no exista manifestación de la voluntad expresa o tácita sobre esta materia. Hay que recordar que también están derogados el inciso 3 y 4. Y otro, lógicamente, sería pues no el inciso 5, los que ya están casados. Ellos no pueden contraer matrimonio, sino incurrirían en el delito de bigamia. ¿Cuáles son los impedimentos relativos, doctor? ¿Por qué no podría contraer matrimonio? Los impedimentos relativos para contraer matrimonio entre sí. No pueden contraer matrimonio entre sí. Los consanguíneos en línea recta. ¿Quiénes son los consanguíneos en línea recta? Se acordarán de su clase de familia cuando te da, pues, no, estas líneas rectas. Estamos hablando, por ejemplo, de padre-hija, madre-hijo, el fallo que condena al pago de alimentos en favor del hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado judicialmente, produce también el impedimento a que se refiere este inciso. Vamos a hacer de cuenta que un padre tiene una hija extramatrimonial, entonces tampoco puede casarse con esa hija extramatrimonial. Los consanguíneos en línea colateral, dentro del segundo y tercer grado. Tratándose del tercer grado, el juez puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves. ¿Quiénes son los consanguíneos en línea colateral dentro del segundo y tercer grado? Estamos a perfecto, Miguel Ángel. Estamos hablando de hermanos. Y en el tercer grado, podríamos estar hablando de hasta tus sobrinos, primos hermanos. Perfecto, perfecto. Bien, Miguel Ángel. Los afines en línea recta. ¿Quiénes son los afines? Hay que tener presente, pues, ¿no? La diferencia entre consanguíneos y afines. Los afines, pues, no pueden haber sido por, de repente, los que tienen una situación distinta a la consanguinidad. Podríamos estar hablando de los padrastros, los hijastros, los políticos, etcétera. Claro, tío, sobrino político, temas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿quién podría ser un afín en línea recta? El padrastro con la hijastra, la madrastra con el hijastro. Los afines en el segundo grado de la línea colateral, cuando el matrimonio se produjo, que produjo la afinidad, se disolvió por divorcio y el excónyuge que vive. Te dice, los afines en el segundo grado de línea colateral. Entonces podría ser tu hermanastra, cuando el matrimonio que produjo la afinidad se disolvió por divorcio y el ex cónyuge vive. Entonces, ¿quién más podría ser? Podría ser incluso hasta el padrastro divorciado. Luego, el adoptante, el adoptado y sus familiares en línea recta. Y dentro de los grados señalados en los incisos 1, 4, consanguinidad y afinidad.
Entonces, lógicamente, pues no, nada que ver con la familia del adoptante o el adoptado, no se puede. Y aparte tienes que tener en consideración los incisos del 1 al 4. ¿Qué te dice el inciso 6? El condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. ¿Quién? Por ejemplo, Juanito es compadre de Pedrito y Juanito está casado pues con Juanita. Entonces Pedrito no se aguantó porque quería estar con Juanita y mata. Pedrito mata a Juanito. Entonces, como es partícipe de homicidio doloso de uno de los cónyuges, él tiene impedimento relativo y no puede contraer matrimonio con Juanita, ni el procesado por esta causa con el sobreviviente. El raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsista el rapto o haya retención violenta. Situación distinta, pues no es la que se presentaba en los años 40, 50, 60, cuando existían estos famosos raptos, ¿no? En la sierra de nuestro país. Pero hoy por hoy, pues no, la legislación no te lo permite. Doctor, el divorcio. Ya llegamos a la parte más trágica del derecho de la familia. ¿Cuándo ocurre el divorcio, doctores? ¿Y cuáles son las causales? El 348 del Código Civil nos señala cómo se disuelve el matrimonio y nos dice que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial. Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el artículo 333, incisos del 1 al 12, que hoy son 13. ¿Cuáles son las causales, doctor? La primera es el adulterio. Doctor, pero ¿cómo puedo demostrar el adulterio si de repente eso me lo van a tomar como una prueba prohibida, si voy a grabar a mi pareja en el hotel cuando me esté engañando, pero yo sí me quiero divorciar? Fácil. La única, bueno, no es la única, ¿ya? Puede existir de repente esta manera de probar, siempre y cuando pues no la prueba sea de manera regular, sea de manera legal, pero está muy complicado de que en un hotel te vayan a prestar pues no, incluso las cámaras, que además están prohibidas dentro de la habitación. Lo único que podrías probar pues no es que existe un comportamiento inidóneo de que tu pareja pues esté entrando a un cuarto de hotel, porque las cámaras externas, ¿no? Qué sé yo, se fueron a conversar, a ver Netflix, etcétera, pero no existe, pues, no ese comportamiento íntegro del adulterio. Pero ¿cuándo sí lo podrías demostrar? Con la partida de nacimiento de un hijo que sea de repente extramatrimonial. Vamos a suponer, estás casado, pues, ¿no? Con tu pareja aún, pero ya te separaste. Y como tú estás separado de cuerpos, como tú estás separado, entonces ya no tienes nada con esa pareja. Pero esa pareja, o casualidad, no dejó pasar mucho tiempo y sale embarazada. Pero no es tuyo, entonces puedes demandar el adulterio con la partida de nacimiento del menor, que lógicamente tú tienes que saber que no es tuyo, ¿no? Dos, ¿cuál es el inciso dos respecto a las causales del divorcio? La violencia física o psicológica. El juez apreciará según las circunstancias. ¿Cómo demuestro, doctor, que existe violencia física o psicológica? Aplicando, pues, ¿no? El auto de las medidas de protección que te haya podido otorgar en función a la ficha de valoración y conforme a la norma 3036.4. Una vez que tengas, pues, no, tu auto de medidas de protección y que de repente incluso en su oportunidad ha sido declarado consentido, mejor aún, vas a demostrar de repente la existencia de violencia. Ahora, para que sea Aarón, adelante, te escucho. Si deseas, abre tu micrófono para entender mejor tu pregunta. ¿Cuál tiene plazo? No quiero entender tu pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Eh, Aarón. si tiene plazo, o sea, es decir, si por ejemplo el adulterio o la violencia física, no sé, tiene que pasar un mes, un año, o luego pasado de un cierto tiempo ya no puede ser. No, al contrario, no existe plazo, no existe plazo. Hay que tener presente esta situación. Por ejemplo, mira, para el adulterio, tú vas a demostrar, pues, no esta situación con la partida de nacimiento, como bien te señalaba. Pero lógicamente, pues, si tú quieres tener el divorcio,
vas a cumplir algunos requisitos, ¿no? Que, por ejemplo, no hayan tenido hijos menores de edad y no haya pasado. Depende también de la causal que quieras establecer tú para solicitar el divorcio. Si quieres, no creo que quieras usar la separación convencional usando el adulterio. Entonces, si vas a usar el adulterio, simplemente usas la partida de nacimiento en la fecha en que tú te enteres. Luego, para el de violencia, mientras estén vigentes pues tus medidas de protección, puedes aplicar y solicitar ese inciso 2 para solicitarlo como causal de divorcio. ¿De acuerdo, varón? Gracias. Muy bien. El punto 3, el inciso 3, dice, el atentado contra la vida del cónyuge también se tiene que demostrar con la denuncia correspondiente y la investigación fiscal. Prescribe a los 6 meses desde que se tomó conocimiento o a los 5 años desde que se produjo. Miguel Ángel Becerra, conocimiento de los 5 años de que se produjo el hecho y se inscribió en la RENIC. Excelente, gracias por el aporte, Miguel Ángel Becerra. ¿Qué nos dice el inciso 4? La injuria grave, que haga insoportable la vida en común. ¿Qué nos dice el inciso 5? El abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda este plazo. ¿Qué nos dice el inciso 6? Cuando existe conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. ¿Qué podemos entender con conducta deshonrosa, doctores? Una conducta deshonrosa puede ser cuando se le haya faltado el respeto a uno de los cónyuges, ya sea de repente por una manera económica, ya haya sido de repente exhibiendo la privacidad, etcétera. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347. 8. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Lógicamente también va a ser una de las causales. La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Lógicamente también. 10. La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. 11. La imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial. Vamos a suponer que es un reincidente en actos de violencia. Excelente, Miguel Ángel. Ahorita lo revisamos el 339 para ver los plazos. ¿Qué nos dice el artículo 339? Conforme nos señala el doctor Miguel Ángel. El 339 nos señala la caducidad de la acción. Dice, la acción basada en el artículo 333, inciso 1, 3, 9 y 10, caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido y en todo caso a los 5 años de producida la que se funda en los incisos 2 y 4. Caduca a los 6 meses de producida la causa. Entonces tenemos que los incisos 1, 3, 9 y 10, estamos hablando del adulterio, el atentado contra la vida del cónyuge, la homosexualidad y la condena por delito doloso, caduca en los 6 meses de conocida la causa. Pero hay que tener presente, pues, ¿no? Que hay que tener establecido la fecha del conocimiento. Y luego, pues, ¿no? 5 años te señala la norma respecto a los incisos 2 y 4, respecto a la violencia física o psicológica o a la injuria grave. Asimismo, doctores, nos señala el inciso 12, la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Dicho plazo será de 4 años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. Es decir, cuando tú te quieres separar, quieres hacer una separación de hecho e invocas esta situación, tienes que haber cumplido con un periodo ininterrumpido de 2 años. Pero esta situación está sujeta, pues, no a que no tengas hijos menores de edad. Pero si tienes hijos menores de edad, esta situación no puede ser siempre y cuando no hayan pasado 4 años. En estos casos, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 335.
Más adelante, el inciso 13 nos señala que la separación convencional después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio. Cuando existe un acuerdo entre las partes y ambas están de acuerdo, pues con que se termine el vínculo matrimonial. ¿Cuál es el trámite procesal para el matrimonio y el divorcio? Ambas van a ser por las mismas vías, pueden ser por vía municipal, notarial, religiosa, lógicamente para el divorcio no, y cada una con sus respectivas peculiaridades. La filiación y su trámite procesal. Doctores, acá vamos a entrar a tres temas que son muy importantes y que, por favor, si tienen casos en concreto, va a ser ideal que los traigan a colación para poder hacerlos debatibles. Temas de filiación, temas de alimentos. Es importante para poder debatirlos. A ver, ¿qué nos dice la filiación y su trámite procesal? ¿Qué es la filiación, doctor? El vínculo que existe entre hijos y padres, misma que puede derivarse de la relación entre dos personas, entre las cuales uno será hijo y la otra será padre o madre del mismo. Además, pueden existir dos tipos de filiación, la matrimonial y la extramatrimonial. La matrimonial regulada en la afiliación, perdón, el artículo 361 nos señala la presunción de paternidad, regulado pues no en el Código Civil, y nos señala que el hijo o la hija nacida durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución, tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Filiación extramatrimonial. Vamos a entender ahora un poco de este tema muy sonado y que existen un montón de demandas al respecto. ¿Cuándo existe una filiación extramatrimonial? Nos dice el artículo 386, nos señala pues el concepto del hijo extramatrimonial y te dice que los hijos extramatrimoniales son los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Entonces, ¿quién me puede poner acá un caso de su praxis diaria? ¿Cuántos aquí han tenido temas de filiación? Y si alguno lo tiene pendiente, es el momento oportuno pues para absolver o para traer a colación. Les comentaba yo la primera sesión, un caso en concreto de una pareja que había tenido dos hijas, y a la segunda hija, la madre no le había puesto el apellido, el primer apellido del padre, solo le había puesto sus dos apellidos. Entonces, para este tipo de situación, el padre tiene que demandar la filiación extramatrimonial. Y esta filiación extramatrimonial además tiene que ir acompañada, pues no con la inscripción de la paternidad, como una pretensión accesoria. Entonces es importante todos estos temas. ¿Cuándo se podría configurar otra situación de filiación extramatrimonial? Se da en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una pareja de enamorados y el novio se quiere desconocer de su responsabilidad y dice, no, ¿sabes qué? Ese no es mi hijo y yo no tengo por qué firmarlo. Entonces, la madre del menor tranquilamente puede demandar la filiación extramatrimonial. Alimentos y su trámite procesal. El artículo 472. Adelante, Kenny, enciende tu micrófono, por favor. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Eh, noches. sí, tengo una duda con respecto al tema de filiación, ¿no? A ver, Recientemente estoy viendo recién un caso, todavía no, o sea, no está un caso concreto, ¿no? Pero es un tema respecto a filiación, ¿no? Pero es más que nada la filiación post-mortem, ¿no? O sea, resulta que esta persona con quien estoy asesorando, él tiene una propiedad, pero sin embargo, es de sus padres, ¿no? Entonces fallecieron. Entonces se trató de hacer la sucesión intestada. Sin embargo, revisando sus partidas, resulta que parece que no la habían firmado, ¿no? Entonces estaba pensando más o menos establecer, ¿no? El tema de una demanda, ¿no? De filiación extramatrimonial sería, pues, ¿no? Post-mortem, ¿no? Estaba planteando más o menos. Y quería saber, como no es una figura muy recurrente, ¿no? Como la filiación así genérica, ¿cuál podría ser mis elementos para poder presentar? Elementos probatorios, claro, ¿no? En el caso de una filiación post-mortem.
Tú dime, primero que nada, previamente, ¿tienes de casualidad algún otro elemento que pueda sustentar de que ellos en vida le brindaron, pues, no todas las facilidades como si fueran padres de esta persona? Por ejemplo, una inscripción en el colegio donde figuraban ellos como padres, una inscripción de repente en un centro de salud. Además, pues puedes adjuntar fotos, videos, pero ¿sabes qué? Han ocurrido casos dentro de mi estudio jurídico que muchas veces ese tema va a depender del juzgado. Eh, Prácticamente es ya a criterio del juzgador. Dos casos que tuvimos de filiación post-mortem nos declararon infundados y dos tenemos en trámite. Luego, si deseas más adelante, podemos también tener una reunión ya extra por fuera y podemos evaluar más el tema en concreto, pero básicamente es la misma situación que yo te estoy comentando ahora, o sea, vas a tener que juntar pues no todos los medios idóneos que más o menos pues intenten sustentar de que en vida ellos forjaron las figuras de padre de esta persona a la que tú estás defendiendo. Pero básicamente va a tener que relación en todo eso. Por ejemplo, pues no, que ellos hayan intentado configurarse como padres en su colegio, en un centro de salud, qué sé yo, hasta una iglesia, muchas fotos, muchos videos, Doctor, etcétera. sí, doctor, estaba pensando y si podría ofrecer como prueba que se actúe lo que es la exhumación del cadáver. Hay una situación para este tipo de actuación, ¿ya? No creo que te lo permitan porque hay un artículo del Código Penal respecto a la exhumación, que es como el respeto de los fallecidos. Y particularmente, yo considero que esa no va a ser la vía idónea por el respeto, pues, ¿no? que debería existir. Y sobre todo eso va a ser el pronunciamiento del juzgador. Sin perjuicio de ello, es importante, pues, ¿no? Y está excelente tu pregunta como para traer a colación en la siguiente clase y realizar, ¿no? Una investigación cada quien también para ver cuál podría ser una posible alternativa de solución. Entonces, vamos a agendarlo como para la siguiente sesión y podemos pues no dar los alcances. A ver, acá hay un compañero que señala Miguel Ángel Becerra. Primero se demostraría el entrenamiento mediante la prueba del ADN con los familiares como los hermanos, por ejemplo. Sí, también podría ser una posibilidad. Respecto al tema de la legitimidad, Miguel Ángel, va a ser una problemática. ¿Por qué? Porque este tema de la legitimidad, vamos a ver primero que nada también, conforme al caso del compañero, qué tan dispuestos estén los hermanos también a poder otorgar una prueba de ADN, atendiendo a que de repente esta situación podría ser desventajosa para ellos. Por ejemplo, vamos a asumir que en el caso del colega, esta persona que es un hijo extramatrimonial y quiere pretender la filiación, no es considerado por los hermanos, o los hermanos que son pues no medios hermanos en realidad no quieren compartirle pues no la masa patrimonial. Entonces esa no sería una vía idónea. Sin perjuicio de ello, podría ser una vía alternativa siempre y cuando pues no las partes sí se encuentren de acuerdo. Ahora, lógicamente, como tú lo señalas, podría ser siempre y cuando pues no exista este mandato judicial, pero vamos a tener que llegar previamente a esa situación. Entonces, ¿cómo llegamos previamente a esa situación? Es intentando crear legitimidad. Pero sí, válido tus comentarios, Miguel Ángel, excelente. Gracias por tu participación, excelente, gracias por estar atento. Y sin perjuicio de ello, adelante, lo vamos a tratar también la siguiente semana. Vamos a ver qué otras alternativas podríamos traer para solucionar ese tema en concreto. ¿Alguien más con una consulta respecto a afiliación? Continuamos entonces. Muy bien. Además de ello, tenemos que se puede ver la modificatoria. Acá está, acá está. Ya, los alimentos y su trámite procesal.
La noción de alimentos. El artículo 472. Perfecto, Miguel Ángel. Perfecto. Vamos a tener en consideración todos tus comentarios también para la respectiva nota. Gracias por tu participación. Excelente. Gracias por estar atento. El artículo 472 del Código Civil nos señala la noción de alimentos y nos señala que por alimentos se entiende lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo, de la madre, desde la concepción hasta la etapa del posparto. Doctor, entonces eso significa que cuando yo demande, puedo demandar también los gastos desde que estaba embarazada. Por supuesto, claro que sí. Y acá vamos a encontrar pues dos situaciones jurídicas, el alimentante y el alimentista. Pero además también podemos encontrar al representante del alimentista. Luego, el artículo 473 nos señala alimentos a hijos mayores de edad. El mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Si la causa que lo redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente. Entonces, doctor, ¿puedo demandar alimentos cuando el hijo es mayor de edad? Por supuesto, siempre y cuando pues no esté cumpliendo con estudios superiores y estos sean satisfactorios también. Además, pues no, cuando existan causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Ahora, hay una situación que también te señala la norma, dice, si la causa que redujo a ese estado fue su propia inmoralidad, solo podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. Doctor, un ejemplo de eso, no logro entender cuándo podríamos estar ante la causa de la propia inmoralidad. Vamos a suponer que por propia negligencia estás manejando tu moto y te despistas, pues, y mueres. Entonces, fue una causa de tu propia inmoralidad, pero podrías exigir solo lo estrictamente necesario para subsistir. Luego, no se aplica lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el alimentista es ascendiente del obligado a prestar alimentos. Cuando tú eres ascendiente, lógicamente cuando eres padre. Muy bien, estando que son las 8:07, vamos a darnos 5 minutos para poder ir al baño y tomar un poco de agua, por favor, ¿ya? Volvemos a las 8:13. 5 minutos.
Muy bien, continuamos con la sesión del día de hoy. En efecto, estábamos revisando también este tema de los alimentos, pero previamente atendiendo pues no al tema que nos señalaba el compañero Miguel y el compañero Kenigi, estaba viendo dentro de los expedientes que tenía, consultando también a algunos colegas para determinar pues no una respuesta sólida a tu pregunta, Kenigi, y en efecto, como bien señala también el doctor Miguel Ángel, es importante, pues, no emplazar a todas las personas que puedan tener relación con el presunto padre. ¿Para qué? Esto para determinar, pues, no, si, como bien lo señalaba también el compañero Miguel, en su oportunidad, al emplazarlos con mandato judicial, se sometan estas personas a poder pasar, pues, la prueba del ADN, sin llegar, pues, no, hasta esta última ratio de la exhumación. ¿De acuerdo, Kenny? Sí, doctor, está bien. Entonces, Pero, pero lo correcto, además, ya. perdóname, pero además hay que pues cumplir también con la formalidad de establecer una sólida historia dentro de los fundamentos de hecho. ¿Para qué? Para que pues esta historia que sea sólida, además pues no de estos otros medios probatorios que te estaba comentando, nos puedan otorgar a que el juzgador pueda poder emplazar a estas partes y puedan pues no dar se pueda realizar esta prueba del ADN. Ahora sí que Nigui, te escucho. Sí, era con respecto a los hermanos. Claro, como tiene hermanos esta persona, mi patrocinado, tendría que emplazarlos en todo caso, ¿no? Pero, Tienes que, sí, ¿en calidad de qué serían demandados también? O, sí, porque finalmente tú vas a querer acceder al patrimonio del padre. ya está bien, entiendo. De acuerdo. Entonces continuamos con el tema de los alimentos. Ya hemos señalado, pues, no, esta situación de los alimentos respecto al alimentante, al alimentista, al representante del menor. ¿Cuándo puede continuar esta obligación de alimentos? Se sabe además, pues no, que ambos padres tienen que cumplir esta obligación. Sabemos y entendemos la noción de los alimentos. Ahora me gustaría saber, colegas, si tienen algunas preguntas para realizar, pues no, el análisis de casos concretos respecto al divorcio, la afiliación, alimentos. Les dejo también un poco de bibliografía, pero este tema es importante, así que muy probablemente, pues no, más de una vez nos pueden haber traído una situación de análisis, el tema de los alimentos. Así que si tienen alguna duda, una consulta al respecto, también es el momento idóneo para poder absolver. Con mucho gusto, si tienen preguntas, para que levanten la mano. Adelante, Aarón. Doctor, una consulta. En caso de que el alimentista o, bueno, sea una persona demandada, sufra de ludopatía o algunos casos de adicción, ¿cómo haría en ese caso? Si fuera un ludópata, indiferentemente a ese tema, se le tiene que demandar y tiene que cumplir su obligación. Ahora, si esta persona no puede responder ante esa situación, anteriormente se demandaba pues no a los padres. La situación actual es que prácticamente pues no nuestro sistema señala que si esta persona sufre de algún tipo de incapacidad, tiene que responder con algún patrimonio que tenga. Ahora, vamos a buscar, pues, no el fondo del asunto para encontrar un patrimonio. Vamos a asumir que esta persona aún no tenga ningún patrimonio. Entonces ahí se le genera una problemática para el alimentista. En el peor de los casos, pues no, va a tener que ser un patrimonio heredado, pues no por sus padres. Pero sí encontramos mucha problemática al respecto. De hecho, hay muchos doctrinarios que han escrito al respecto porque finalmente, pues no, al no encontrar un patrimonio dentro de esa persona que sufre esa incapacidad, finalmente el alimentista quedaría desprotegido. ¿Alguna otra consulta? Sí, disculpe. Y en caso de que tenga un sueldo fijo
¿Cómo harían si tuvieran que retenerle el dinero o no lo sé? Si tiene un sueldo fijo, excelente. ¿Por qué? Porque se mandan los oficios respectivos con la misma demanda. Vamos a suponer que se genera un expediente de alimentos. Tú demandas a una persona y esa persona pues no está cumpliendo con su obligación. Pero como para esto tú ya has cumplido con presentar pues no tu demanda de alimentos y ha cumplido con todo el trámite procesal, tienes una sentencia. Una vez que se tiene esta sentencia, además de quedar firme y consentida en su oportunidad, para realizar el cumplimiento del pago, se solicitas tú al juzgado que se envíe el oficio a la entidad a donde le paga al alimentante. Por ejemplo, ese trabajo que dices que tiene. Entonces, oficiamos a su trabajo y su trabajo pues no tiene que retenerle la cantidad que se haya solicitado. Por ejemplo, puede ser que esta cantidad haya sido de manera porcentual o sea un monto en específico. Entonces allí se cumpliría pues no con la obligación del alimentante hacia el alimentista. Ahora, vamos a poner en contexto también un poco de este tema de los alimentos y cómo funciona, cómo es el trámite procesal para todos aquellos que todavía no están litigando. Una demanda de alimentos es un escrito que se presenta a un juzgado de paz letrado. Inicia pues con esta demanda y esta demanda tiene que cumplir con su rol de emplazamiento. Una vez que se realiza el rol de emplazamiento, que no es más que la notificación a la parte demandada, se continúa pues con el siguiente acto procesal. Puede ser que la parte contraria conteste la demanda, como puede ser que tampoco conteste la demanda. Si contesta la demanda, el juzgado emite la siguiente resolución, que es la resolución pues que va a citar a audiencia. Si no contesta la demanda dentro del plazo que le otorga la ley, entonces el juzgado también va a emitir la resolución correspondiente declarándolo rebelde. Una vez fijada la fecha de la audiencia, siendo declarado rebelde o habiendo contestado la demanda, se lleva a cabo una audiencia única. Hay que tener presente también que el proceso de alimentos es un proceso único. Entonces, llevada a cabo la audiencia, el juzgador va a poner esta situación. Nos otorga la posibilidad de conciliar o nos otorga la posibilidad, pues, no de llevar adelante el proceso. Siempre, por lo general, pues, no otorga el uso de la palabra a las partes demandante y demandada para que buscar este modo de llegar a un acuerdo llamado conciliación. Si las partes no están de acuerdo con esta conciliación, entonces el juzgador continúa y se lleva a cabo pues la audiencia de alimentos, donde se van a tratar pues no los medios de prueba, los fundamentos de hecho, se van a actuar los medios probatorios que existan. Además, pues previamente se tiene que sanear el proceso, se tiene que fijar los puntos controvertidos y en ese mismo acto se debería emitir la sentencia correspondiente. Pueden existir momentos excepcionales donde no se pueda en ese mismo acto emitir la resolución de sentencia. Por ejemplo, cuando no se tiene clara la capacidad económica del demandado, porque recordemos que dentro de los puntos controvertidos para poder determinar el tema de los alimentos es la capacidad económica del demandado y las necesidades del alimentista. Entonces, dentro de la capacidad económica del demandado, cuando no existe, pues, no de manera clara la manera de cómo va a cumplir con su obligación, entonces, ante esa eventualidad, el juzgado se puede reservar el fallo. Pero en su oportunidad se entregará, pues no, se notificará a las partes con la sentencia. Y como bien le señalaba hace rato, esta sentencia pues no va a depender de cuál haya sido la pretensión primigenia de la parte demandante, que puede ser que haya solicitado este tema de los alimentos con carácter porcentual, proporcional, o lo puede haber solicitado con un monto fijo.
Doctor, ¿qué me conviene? ¿Cómo demando? ¿Demando por porcentaje o demando por un monto fijo? Eso va a depender de qué tanto sepas tú respecto a la parte demandada. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que te va a convenir a ti demandar un porcentaje cuando una persona pues no tiene un sueldo muy bajo, tiene un sueldo mínimo y no te conviene, pues, ¿no? Pero cuando sí te convendría, por ejemplo, si tú sabes que es su único hijo y tú sabes que la ley te puede otorgar hasta el 60%. Entonces, si gana 1025 y solicito, pues no, por ser su primer y único hijo y su única carga familiar también, el 60% podrías obtener como hasta 600 y algo, pues, ¿no? Ahora, lógicamente no significa que el jugador te vaya a otorgar ese 60%, ¿no? También va a evaluar la contestación del demandado en caso la haya presentado. Pero por otro lado, pues, cuando sí te convendría presentar de repente una cantidad porcentual, cuando hablamos, pues, ¿no? De un demandado que tenga una capacidad económica un poco solvente y que pueda de repente, pues, llegar a unas cantidades dinerarias fijas y que sean más o menos relativamente altas. Por ejemplo, estamos hablando de personas que tienen trabajos fijos y conocidos y que se les conoce además el sueldo. Por ejemplo, estamos hablando, pues, ¿no? De policías en actividad, miembros de las Fuerzas Armadas en actividad, o incluso después, ¿no? De su actividad. Eh, qué sé yo, jueces, fiscales, o personas que tengan trabajos fijos y conocidos. Entonces, ante esas personas sí se les podría demandar un porcentaje. Entonces, atendiendo a todas estas situaciones, doctores, coméntenme si tienen alguna otra duda, otra pregunta. Kenny, sigue tu mano levantada. ¿Tienes otra consulta? Ya, sí, era sobre el tema de divorcio. A ver, le planteo el escenario, ¿no? Había interpuesto una demanda de divorcio por parte de mi patrocinado, divorcio por separación de hecho, y adjuntamos todo, ¿no? Bueno, con excepción de la copia certificada de la pensión de alimentos, ¿no? Porque aún estaba en trámite y bueno, se estaba demorando. Juntamos principalmente también lo que es las boletas de pago, o sea, porque él trabaja para la municipalidad, y bueno, ¿no? Le descuentan, pues, ¿no? Y entonces con esas boletas juntamos para probar de que estaba al día los 3 últimos meses. Y lo presentamos, pues, ¿no? Pero el juzgado evidentemente nos observa, ¿no? La copia certificada que ya tenemos en cuenta. Sin embargo, también nos observa respecto al tema de estar al día, ¿no? Porque si bien el divorcio por separación de hecho, que es la causal, señala pues de que debemos estar al día en el pago de las pensiones de alimentos. Y bueno, entonces mi duda era con respecto a eso, porque yo había presentado las boletas, ¿no? Pero ¿de qué otra manera podría demostrar de que estaba al día, ¿no? Porque también al final terminan archivándomelo, pues, ¿no? Porque no alcancé el tiempo con el tema de las copias certificadas. Pero el juzgado menciona de que tienes que presentar, bueno, es lo que entiendo, ¿no? De lo que se pronuncia, con una especie de constancia de que acredite, ¿no? De que estamos al día, ¿no? Bueno, también había solicitado al juzgado de paz letrado que me emitan una constancia por el tema de la pensión de alimentos, ¿no? De Y no ellos, adeudo. bueno, algo así, ¿no? Pero ellos le corrieron traslado, ¿no? Porque yo hice mi escrito a la parte demandante. Bueno, en ese momento, pues, ¿no? La que era, la mamá, pues, básicamente, ¿no? Pero la señora creo que nunca se pronunció, ¿no? Porque creo que estaba supeditado a eso. Y bueno, el juzgado Eh, parece que, o sea, dejó en el aire eso y al final solamente me entregaron mis copias certificadas, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿de qué manera o de qué otra forma podría yo presentar o decir que estoy al día, ¿no? Además de esas boletas. Mira, en el juzgado donde habías presentado el divorcio, tú pudiste haber presentado incluso, o en un otro sí digo, como para que el juzgado solicite como una prueba de oficio en el peor de los casos, que oficie al juzgado de alimentos y a que este juzgado, pues no de alimentos, pueda ver de que no existe ninguna liquidación de pensiones de vengadas pendientes, aunado a ello que tú tenías todos tus comprobantes de depósito al día. Entiendo, pues, ¿no? Que ahí básicamente ha sido un tema de archivo por el plazo, que se te venció el plazo. Pero sin perjuicio de ello, eh, tenías todo, Kenny,
tenías todo para continuar tu trámite procesal. Así que básicamente ha sido un tema de tiempo que se te fue nada más, pero en realidad todas las acciones que has realizado están bien. Como te digo, el único plus que de repente pudiste haberle agregado era que se oficie, pues no al juzgado de alimentos para que se determine de que en realidad yo no tengo ningún adeudo con la parte que estoy demandando actualmente y donde soy demandado en mi proceso de alimentos, porque estoy pues no cumpliendo íntegramente. Es más, incluso he visto que se puede solicitar como un tema de no adeudo y el propio juzgado a veces cuando tienes liquidación de pensiones devengadas y las pagas al íntegro, te saca una resolución que señala que a la fecha no adeudas nada. Entonces, para la siguiente oportunidad, ya sabes, pues, ¿no? De repente un poquito más diligente con el plazo, pero básicamente tú reunías todos los requisitos. Entonces, es un tema de tiempo ahí con el que se te ha ido. Quería señalar un tema también al respecto, ya que estás metiéndome este tema del divorcio. ¿Cuándo de repente nosotros podríamos solicitar ser el cónyuge más perjudicado para poder obtener una indemnización? Este es un tema muy importante también a tener en consideración cuando solicitamos, pues, no alguna de las causales del 333 del Código Civil para solicitar el divorcio. Pero si no fuera suficiente, pues no, de repente, ejecutar alguna de esas causales reguladas entre el 1 al 11, podríamos usar la 12 o la 13 conforme a nuestra situación o caso en concreto, y dependiendo si tenemos o no tenemos hijos menores de edad, y dependiendo del plazo que también exista, pues, ¿no? Convencional de 2 años, si no hay hijos menores, o de 4 años, pues, no habiendo hijos menores. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuándo yo podría solicitar? Dime, Kenny, adelante. Sí, justo se me estaba ocurriendo algo respecto al tema del divorcio, como lo comentó, ¿no? Si bien se demuestra en el proceso, ¿no? Que es un cónyuge perjudicado, bueno, he estado revisando jurisprudencia y bueno, no encuentro mucho acerca de la pretensión, ¿no? Al momento de hacer la demanda de divorcio con respecto a la adjudicación de bienes, ¿no? ¿Hasta qué punto se encuentra limitada, ¿no? Si puedo solicitar que me adjudiquen un bien, la pensión de alimentos, con respecto a eso, pues, ¿no? Porque me parece que había ciertos límites. Mira, acabo de enviar a todos en la caja la casación 4664-2010 para su revisión, la cual vamos a hablar ahorita un poquito, todavía que tenemos tiempo. Vamos a señalar, pues, te voy a realizar una precisión a tu pregunta. ¿Es válido? Y sí se puede obtener un bien, se puede obtener, pues, un patrimonio, siempre y cuando tú demuestres que has sido el cónyuge más perjudicado. Cuando veas esa jurisprudencia, que la vamos a analizar ahorita, te vas a dar cuenta de que existen requisitos para que tú puedas ser señalado como el cónyuge más perjudicado. Ahora, ¿qué te dice la casación 4664-2010 de Puno? Nos señala, pues, ¿no? Presupuestos para poder solicitar una indemnización o poder solicitar, pues, no un bien que haya sido, pues, no parte del patrimonio de la sociedad conyugal, pero cuando ha sido vulnerado con alguna de estas situaciones, pues, ¿no? Cuando tú hayas sido vulnerado con una situación de fidelidad, de asistencia mutua o de cohabitación. Y teniendo presente además también el 345A del Código Civil, que su segundo párrafo señala que el juez debe velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado, por la separación de hecho, además de señalar una indemnización por daños incluyendo el daño personal en razón al fundamento, pues no, que señala esta jurisprudencia 4664-2010. Pero además, por si esto no fuera suficiente, respecto a reunir, pues, estos requisitos de la fidelidad, la asistencia mutua y la cohabitación, el tercer pleno casatorio civil también se ha pronunciado al respecto y ha señalado, a fin de justificar, pues, no, la solicitud indemnizatoria cuando uno solicita el divorcio, criterios para demostrar que uno ha sido el cónyuge más perjudicado, sobre todo en este inciso 11, ¿ya? Cuando existen hijos menores. Primero, que exista una demanda de alimentos previa. Entonces, previo a tu demandar, pues, no, el divorcio, lógicamente en el plazo de ley que te señala la norma,
antes de solicitar el mismo, puedes haber demandado el divorcio, perdón, el tema de los alimentos. Y una vez demandado el tema de los alimentos, habiéndose generado el no pago, el no cumplimiento de la obligación alimentaria, entonces reúnes un primer criterio, un primer requisito para solicitar ser el cónyuge más perjudicado. Cuando tú reúnes el segundo requisito, por ejemplo, cuando tú demandas la tenencia, cuando tú demandas la tenencia, vas a demostrar pues que estás intentando cumplir con la obligación de padre y de ejercer la función paterno-filial para con uno de los menores hijos. Y además estás demostrando, pues estás cumpliendo con el segundo requisito que te señala la norma, que te señala el tercer pleno casatorio, para que puedas ser considerado el cónyuge más perjudicado. Pero además de ello, también te señala un tercer requisito. Este tercer requisito es haber sido víctima de violencia y haber denunciado estos hechos. O sea, no basta con haber sido víctima, porque lógicamente, pues no, ¿de qué te vale haber sido víctima si nunca lo demostraste, nunca lo puedes probar? Tienes que haber denunciado estos hechos de violencia y cómo mejor manera de probarlos que con un auto de medidas de protección, como bien señalábamos hace un rato. O en su efecto, pues no, con el proceso penal que siga en curso. De repente, pues no, si ya ha sido más grave esta acción. Luego, nos piden un último requisito, que hayan llevado terapias psicológicas. Ahora, no significa de que se tengan que cumplir necesariamente estos 4 requisitos de manera estricta. A lo mejor basta con 3 de ellos y con la intención del cuarto, de que hayas intentado llevar, pues, no, estas terapias psicológicas. De tal manera que si tú reúnes estos requisitos y los sustentas en audiencia, vas a poder demostrar que en realidad tú has sido el cónyuge más perjudicado dentro de la relación conyugal. Por ende, podría ser acreedor de una indemnización. ¿Correcto, compañeros? Si tienen más preguntas, adelante, con mucho gusto. Profesor, para precisar en el tema de los bienes de adjudicación, bueno, revisando, creo que estoy encontrando otra jurisprudencia donde habla acerca de la limitación, creo que era este el que no lo encontraba, era acerca de, bueno, acá dice la casación 3087-2016 Cusco, no se puede estimar tanto indemnización como adjudicación para cónyuge. Entiendo que hay un límite ahí, ¿no? O bien puedes pedir como parte demandante, como cónyuge perjudicado, la indemnización o la adjudicación. A ver si me puede confirmar eso. Así es, pero ¿a ti qué te conviene? Va a depender eso, pues, por ejemplo, de tu pretensión. Si tú tienes de repente un bien de la masa patrimonial que tiene mayor valor a la solicitud de indemnización y siempre y cuando tú consideres que dentro de tu solicitud de indemnización esta vaya a resultar menor que el contenido del bien patrimonial, entonces no te conviene. Te conviene irte pues por el contenido patrimonial que bien está señalando conforme a la casación 3077 del Cusco. Del 2000, ¿es cierto? Eh, a ver, del 2016. Si la puedes compartir en la caja para los demás compañeros sería maravilloso, Kenny, o el enlace aunque sea. Sí, sí, ahí lo voy a enviar. Y ya nos sirve tema materia de análisis también para tenerlo presente. Qué importante que esta retroalimentación que podamos tener, compañeros. Previamente a seguir continuando con ello, ¿alguien tiene más preguntas? Sí, Kenigi, nada más habría que determinar la vigencia de esta casación, pero en efecto, o bien la una o bien la otra. Compañeros, si nadie tiene más dudas, más preguntas, entonces, doctora Yanina, si tienen algún tema también para ponerlo al debate, sería genial. Si no, damos por finalizada la clase del día de hoy.
Sí, bueno, agradecemos a todos hoy día también por su participación, igualmente al ponente por la excelente exposición, y los esperamos en la siguiente sesión, que sería el día viernes a las 7 de la noche. No olviden de registrar su asistencia. Muchas gracias con todos. Registren su asistencia, por favor. Ahí la doctora les ha enviado el enlace. Jóvenes, conmigo será hasta el viernes. Que tengan buenas noches. Y quedamos, pues, no nada más a determinar la vigencia, Kenny, para la siguiente clase de esta casación. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Buenas noches, doctores. Buenas noches.